Una vez más, cumpliendo con la gente que nos llaman. Bueno, acá estamos con Juan Carlos Siaje, ¿verdad? Correcto. Bueno, bienvenido a la nota. Bueno, muchísimas gracias por venir. Bueno, contanos toda esta situación que venís haciendo, que venís pasando, todo de un comienzo, contanos toda esta hermosa historia que tenés hasta el final. Hasta el final. Bueno, todo esto nace en el 2018. Perdón, todo esto nace en el 2004. Cuando yo compro una casa que supuestamente estaba muy accesible para mí, yo quería un terreno y éramos amigos en ese momento con este abogado tan corrupto que hay acá en La Pampa, que se llama Paisani. En ese momento yo no tenía mucho conocimiento de lo que hacía con su profesión. Buscaba yo un terreno, el señor me aconsejó que no, que tenía una casa para que yo la compre, muy barata, muy accesible, y que no me haga problema por todo lo que era tema papeles. Estaba media cuestionada en el tema de papeles, pero le iba a arreglar todo para que esté todo bien. Y ahí hago la compra con el 50% del valor, en el fines 2023. Y después lo otro fue fijado a pagar a 10 años, dentro de la comodidad, el término era 10 años. Yo hicimos encima una apuesta, como una juega, que yo en menos años la iba a pagar andando en bicicleta. Ese fue el proceso, ese fue todo. Obviamente después reformé bastante la casa, porque es una casa que tiene más de 110 años. El primer dueño que compró el terreno y la hizo, el señor Cepeda, que irónicamente se reían, y hoy encima esa casa sigue estando titular de este señor, del hombre Cepeda, del señor Cepeda, ¿no? El proceso, bien, yo fui, pasaron los años, en el año 2009, yo viajaba mucho, tengo 2 accidentes de robos, donde lo cual decido hablar con este corrupto Paisani, que éramos amigos, si no me podía tener mis documentos que eran de la casa, lo cual donde yo había firmado por cada pago que hacía diferentes meses, de lo que habíamos acordado en cuánto tiempo le íbamos a pagar. Eso significó que accedí a eso, al cuidado de una bóveda que tiene en su casa, en la calle 18, entre 107 y 109, a mano izquierda, siendo para arriba, y mano derecha viniendo para el centro a mitad del mar. Donde lo cual tenía mucha vinculación, porque tenía mucha afinidad con la familia y compartíamos almuerzos y cenas en toda esa trayectoria, en todo ese episodio. En todo episodio no bueno hablo, porque habíamos buena relación. Decido que sí, que le otorgo, mediante de esa charla, otorgación de los papeles para preservar todo lo que es el sistema de papeles de mi casa. También adquirí, como de alguna forma llamarle testaferro, que yo no lo considero mucho esa palabra, sino accedí, mientras pago de por medio por mes, a ser titular de 2 terrenos que superaban el valor de mi propia casa en ese momento. Eso fue también un fundamento para yo confiar en lo que estaba cediendo, ¿no? Que si en algún momento podía pasar algo, que al pasar de los años fue lo que pasa, yo tenía como garantía 2 terrenos muy importantes que superaban un valor de mi propia vivienda. Yo en mi conciencia hice eso, y encima eso lo acompaño con la amistad que teníamos con la familia. Cerraba la cuenta de 100%, porque depositaba esos valores, tanto de papeles, valores de otras cosas que yo tenía de poder. Siguieron pasando los años, trabajé con él durante casi 4 años, haciéndole custodia a él y a este corrupto también político Lovera, el dueño de empleado de comercio, transfería en plata de Buenos Aires a provincia. Eso es lo que hace este señor hace 36 años para la política que hoy está de turno. Y sabiendo, yo participaba, pero siendo como un empleado contratado de custodia. Yo y un amigo que no lo voy a nombrar porque ya falleció y no es parte de esta situación hoy, esto es solamente mío.
2014 decido ya no trabajar más, mi progreso laboral hizo que yo pude comprar varios vehículos, entre ellos dos, entre ellos me ayuda en uno también, donde devuelvo un poco monto que me hizo accesible para que yo pueda comprar, y hacía todo lo que era transporte combustible acá en Pico, hacia provincia de Buenos Aires, Córdoba. Pasados los años, una muy buena relación de todos los años, 2018, yo por intermedio de un ADN soy papá, un hijo llamado Francisco. Tengo un accidente futbolístico 2019, que eso hace que tengo una operación del corazón con válvula 4 bypass resistent, donde en ese momento también, antes de que pase eso, vuelvo a reiterar, me hago cargo de mi propio hijo con todo lo que conlleva responsabilidades de humano y como papá, que para mí fue lo mejor que me pasó en la vida. Tengo el accidente, ese accidente que es 2019, voy a una operación abierta de corazón, donde tengo, como te dije recién, bypass, stent, válvula coronaria. Obtuve el síndrome de Guillain-Barré. A raíz de eso justo se acerca la pandemia, que es 2020, y ahí hice un episodio primero con mi hijo, ¿no? Se me empezó a cuestionar que estando cuadrapléjico, que es lo que te produce Guillain-Barré, la cuadraplesia visual, neurológica, física, atrofia todo lo que es el sensibilidad, el movimiento que tenemos los seres humanos neurológico para poder realizar nuestros movimientos. Es atrofiamiento de fibra, no se le dice óptica, por eso se maneja con los cables, pero es un nombre que usan algunos médicos para que se entienda lo que es la enfermedad. Ahí empezó el cuestionamiento, no poder ver más a mi hijo, porque según la madre argumentaba que mi hijo, Francisco, necesitaba un papá que camine, no que piense. Entonces ponían el argumento de mi incapacidad física, no mental, sino física, para no poder acceder a ver a mi hijo. También estando la pandemia, es un condimento que se hizo, donde yo aquí accedí a que no tener contacto también por el tema de la pandemia. 2021 empezamos a tener más problemas, el cero empezó a agudizarse el ver a mi hijo, y en cuanto me hicieron una propuesta a la progenitora de que yo acceda a renunciar a la paternidad, porque nuevamente me termina diciendo que no era un papá completo, que Francisco visualmente necesitaba un papá que lo acompañe, que juegue, que camine. Entonces se me desestimó mucho como papá. Yo no quise acceder, obviamente, porque yo al respirar significa que estoy vivo y significaba que yo podía estar con mi hijo. Entonces, ¿qué hago para poder poner un paño frío? Y necesito que este señor me devuelva los papeles para yo transferírselo a mi hijo. Me hace una negativa que no lo puede hacer porque debido al conocimiento de la enfermedad que estábamos padeciendo a nivel mundial, nos hacían trámites de transferencia. Pasa ese año, 2022, volvemos a repetir la misma charla, que necesitaba los papeles para transferir a mi propio hijo. Existe la negativa mediante un argumento a lo cual que él según no encontraba mis papeles. Sigue pasando el proceso 2022 y a fines de 2022 reafirmo que quiero los papeles en consecuencia para con la misma situación de pasarle lo que es mi casa a mi propio hijo, donde él argumenta que no encontraba mis papeles. Pasa el 2022 y vamos al 2023, donde me manifiesta, entrando ese año, que los papeles lo había perdido. Al poco tiempo me manifiesta que le habían robado. Este señor hasta ese momento tenía 69 propiedades, entonces no sé cómo podés hacer para allanar 69 propiedades para encontrar un documento legítimo mío. Entonces ahí decido hacerle una demanda judicial penal por tenencia de documentos personales míos que no son de él, que es incompatible esa situación, apropiarse de algo que no es de él. Ahí iniciamos una demanda penal en desarrollo de todo del 2023, se determina presentando un documento falso donde falsifican mi firma. Él tiene un socio que es experto en eso, es abogado y escribano,
Nucci, me parece que es el apellido, si me confunden, hay un parecido, algún apellido así, pido disculpas, pero la gente ya sabe quién es este tipo también. Son personas oportunistas que estudian, desarrollan en su trabajo que tienen hoy para perpetrarse de situaciones que nos pasa a nosotros como ciudadanos y acudimos a profesionales sin saber que estos profesionales son corruptos desde la punta de los pies hasta el último pelo que tienen en la cabeza, ¿no? Nosotros siendo vulnerables tanto en una situación que acudiese a un profesional como estos dos, y como muy poquitos hay en Pico que son casi iguales a este tipo que manejan el sistema hoy de tribunales penal, termina pasándote. Es fácil como hacen las maniobras. Vos vas, acudís a su profesión porque tenés un problema legal, ellos evalúan el problema, si a ellos le hace rentable el tema del problema que vos le llevas, a los 2 meses te hacen firmar un documento que eso acredita que ellos puedan manejar todo lo que vos presentás como avalando un problema legal que tenés y donde también se fundamenta el valor real del problema que vos tenés. Al firmar vos un documento que se llama poder, vos estás totalmente desligado a eso y autorizás a que esa persona maneje todo a piacere de él. ¿Qué significa eso? Que a los 6 meses, mayormente entre los 9 y los 6 meses, ellos te llaman y te dicen el problema o se perdió el caso, o no es rentable o no es viable. Y vos desistís a seguir haciendo, ¿por qué? Porque le estás haciendo caso a un abogado, que la teoría marca que es para que te defienda, ¿no? Para eso vamos. ¿Y vos qué haces? Bueno, está bien. ¿El caso lo perdimos? Sí. ¿El caso no es viable? No. ¿No sirve el caso? No. Bueno, muchísimas gracias. Vos te vas y el señor siguen con el caso y se quedan con lo que era para vos ganado el caso, sea un condominio, sea un terreno, sea una casa, sea campo o efectivo. Tiene más de 128 casos que los tengo anotados en un cuaderno. Yo por ahora lo escribo bien, pero tengo quien me escriba lo que yo digo. Estamos hablando de 128 víctimas en La Pampa, tiene este señor corrupto, Paisani, y ahora se agrega el corrupto del hijo, sacando chapa de la Policía Federal. La verdad que no puedo entender cómo pueden tener un tipo así, donde aprovecha esa chapa haciendo a poder en donde él quiere, porque mediante lo que a mí me pasó fue varias veces amenazar a los vecinos, amenazándolos que no se metan en mi cuestión privada. Volviendo al tema, esto es lo que hace este corrupto señor, ¿no? Que fue lo que me hizo a mí. ¿Cómo hizo para sacarme mi propiedad y quedarse con los papeles? Fue algo muy simple para él. Presentó un documento donde acredita primeramente que él me presta la vivienda por ser un tipo bueno y yo puse a pensarme que debo ser el hijo de Dios para que un tipo te preste una casa 20 años, ¿no? Yo puse a analizarme que debo ser así. Es el argumento en primera instancia que presentó. Y en segunda instancia, cuando estábamos en el proceso del juicio, para anular el juicio, ¿qué presentaron? Un documento donde estaba mi firma, que según él es un contrato que yo había firmado, y qué casualidad que los que fueron parte de firmar ese contrato, o casualidad todos los componentes de esos profesionales hoy están muertos. O sea, el único causante vivo hoy para demostrar ese contrato falso es este señor corrupto Paisani. Entonces, ¿vos qué determinás? Claro, buscó en ese papel documento falso poner un inmobiliario que está muerto, una escribana no existente, porque una escribana que le han sacado el diploma hace ya 6 años atrás, por trabajar para él y acceder a distintas irregularidades de compras y ventas de casas, campos y distintas propiedades. ¿Y cómo haces vos para yo poder, de alguna manera, clarificar y demostrar que en mi casa, cuando el Señor tiene todo ese poder y hace lo que quiere? ¿En qué determinamos eso? Todo eso. Volvemos al 2018, donde yo tengo un hijo y me pasa todo lo que conté anterior, y a partir del 2021 empiezo a escrachar a todo el sistema de la niñez que hoy compete tanto profesionales, que la mayoría son juezas,
es un equipo femenino, colectivo femenino que está dentro del sistema, que son parte del Estado, pagando del Estado, juezas, asistentes sociales, psicólogas, fiscalas, y uno se pone a pensar, ¿es normal que sean todas mujeres? ¿Es normal que 168 papás hoy estemos impedidos de ver a nuestros hijos por ser hombre? ¿Es normal? ¿Está bien que estén todas estas profesionales sean mujeres sin tener nada que ver con las mujeres? ¿Por qué? En el protocolo de la niñez marca cuando vos haces una denuncia por un hijo maltratado, en este caso, siendo de 0 a 9 años de edad o 12, tanto un papá o una mamá, el protocolo empieza con una asistencia médica para corroborar lo que vos denunciaste. Parte 2, viene una asistencia social y un psicólogo se tiene que presentar en el lugar. Parte 3, actúa la policía, en consiguiente transmitiendo a fiscalía y a la casa de la niñez, que yo le llamo así, casi 28 entre 9 y 13. Nada de eso se hizo. ¿Por qué? Porque a partir de la denuncia que hacés vos como varón, ¿sabés quiénes actúan? Las juezas y juezas, asistentes sociales, psicólogas, fiscalas. Estoy hablando en femenino, no en masculino. Volvemos a lo mismo. ¿Es normal que 12 profesionales de la niñez sean todas mujeres? Para mí no es normal. No es normal. ¿Es normal que solamente se le dé importancia cuando vos firmás, cuando vos denunciás un hecho de tu propio hijo, tu sobrino o nieto, que solamente se focaliza un género, que es la progenitora? ¿Por qué? Porque está defendido a causa de una ley de femenino que hay hoy, que la veo muy bien, hoy la ley hacia la mujer, perfecto. Pero ¿sabés cuál es el problema gravísimo que padecemos hoy, los papás y los hombres? Que hay muy poquitas mamás, muy poquitas mujeres en Argentina, en este caso vamos a trasladarlo a Pico, que aprovechan ese argumento de ley de género, basado muy bien para las mujeres, como escudo para usar un niño en su propio beneficio. Pregunto, ¿está bien que una mamá haga eso? ¿Está bien que se use eso tan libremente como se usa? ¿Está bien que el sistema lo avale sin previo una investigación a ver si es cierto lo que dice el papá o la mamá? ¿En qué condiciones vive un papá o una mamá? ¿En qué se desarrolla su vida? ¿Cuáles son sus componentes para que un niño pueda hoy crecer con los dos papás en mismo techo o separado? ¿Es obligación que un papá, al ser papá, esté sí o sí con la mamá viviendo porque hay un hijo de por medio? ¿Es obligación que una mamá esté viviendo bajo el mismo techo porque hay un hijo de por medio, obligada? Ponele por el machismo. ¿Es así? ¿Tiene que ser así? ¿Por qué no podemos crear un hijo cada cual por su camino teniendo una vida sana y darle prioridad a un hijo? Llamemos a la reflexión. ¿Está bien todo eso? ¿Por qué el Estado político, en este caso nos vamos a referir a General Pico de la Pampa, nadie habla de la niñez? Preguntémonos por qué nadie habla de la niñez. ¿Por qué? Nos preguntamos. ¿Por qué ningún político en cada campaña que hace candidatura 2 años antes de su propio partido y de su propia candidatura, en sus relatos prólogos que le hacen a la ciudadanía, nadie habla de la niñez? Nadie habla de la niñez. ¿Por qué? ¿Qué es un tabú? ¿No le conviene a los políticos? Porque saben que una realidad que estamos viviendo a nivel país, a nivel provincia y en nuestro pueblo. ¿Por qué? ¿Les resta voto meterse en contra de las mujeres, una candidata mujer o hombre? ¿Por qué? ¿Existe algo turbio sobre esta situación de manejar la niñez oculta y hacer los despropósitos que están haciendo hoy con los niños? Hay una evaluación desde el 2014 hasta el 2018 en Buenos Aires, en parte de un distrito de Buenos Aires, de Morón, donde hay más de 7 millones de habitantes. Se hizo una evaluación de 7 años, un estudio de niños de 0 a 15 años de edad. El 68% de los niños en proceso de crecimiento separados de los padres por la ley de género y por el despropósito de un hombre despecho hacia una mujer, que nunca le damos importancia al niño primero, 68% tienen secuelas de por vida psicológicas y emocionales. Y preguntamos, ¿está bien?
Pero ¿por qué está bien para ellos? Porque no es el hijo de ellos, porque no es el sobrino de ellos, porque no es el nieto de ellos y porque no es el vecino que juega con su propio hijo. ¿Está bien que los niños hoy sean un número? ¿Parte de la política? ¿Está bien que cada político que hace el prólogo y muy poco habla de la niñez y cuando vos lo cuestionás te dicen que ellos están ocupando, pero no lo pueden explayar, no lo pueden clarificar, visualizar, porque según ellos es algo que se hace en privado por no dar identidad a un niño? No, mentira, porque no hacen nada por la niñez, porque es un arreglo previo que hacen todos los políticos de cualquier bandera política, hacen eso. ¿Y sabés cuándo hablan de la niñez? En lo privado, cuando hay 4 o 5 papás en una privacidad. Y como nadie, lamentablemente, nos unimos para esto hacerlo popular y que sepa toda la ciudadanía de qué se trata esto. ¿Por qué le damos prioridad a una ruta? ¿Por qué le damos prioridad a un evento musical, deportivo? ¿Por qué le damos gastos impropósitos que son mismos del Estado, no importa nación o provincia, y no reforzamos el sistema de la niñez? ¿A vos te parece que en General Pico hoy hay 580 casos? Porque General Pico tiene un abanico de 6 pueblos alrededor, de casos específicos de la niñez, que tenga que ver solamente 2 psicólogas para 580 casos, 2 asistentes sociales para 580 casos, un solo fiscal y un solo juez, mujer o hombre, para 580 casos. Pregunto, ¿está bien? ¿Y sabés cuál es la respuesta cuando vos preguntás en un debate de charla? Yo como papá que he ido a varios entrevistas, no tenemos fondos. Nación, provincia no nos manda. No podemos invertir. Ahora preguntémonos. Vos traes un cantante a Pico y te gastás 200 millones de pesos, hablando hace un año atrás. Hacemos un evento deportivo y te gastás 200 millones de pesos. ¿Y por qué ese presupuesto no lo disminuimos y tratamos de que ese presupuesto vaya a parar a la niñez? Que donde supuestamente necesitamos plata. ¿Por qué nadie se hace cargo de esto? ¿Por qué todos los políticos de cualquier bandera ese prólogo? Vamos a investigar al que está de turno, vamos a castigarlo, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, vamos con el peso de la ley. Es una parábola, es un prólogo que usan, es algo estudiado, una partitura, es algo que lo leen, es un estudio, es algo muy actorado lo que hacen hoy los políticos. ¿Por qué, basado en mi problema, hice una apuesta hace 45 días y si a que en mi casa no se presentaba un solo político, dije y di mucho tiempo, estamos hablando 48 horas, 48 horas, 97, 99% de los políticos son corruptos, dije yo. ¿Por qué? Porque solo consiguen el propósito cuando van a un desarrollo de charla para conseguir votantes. ¿Sabes cuál es el propósito? Su propio asiento. Su propio asiento. Después se olvidaron de lo que dijeron. Y después parecen en un consejo liberante, una cámara de diputados, cámara de senadores, provinciales o nacionales. Parecen muñecos cómo levantan la mano y cómo se la atan hacia un sillón. Depende qué proyecto presenta cada uno. Me encantaría saber cada concejal de General Pico, cada senador provincial o nacional, diputado provincial o nacional. Me encantaría cada 30 días que den un balance de qué proyecto presentan para la ciudadanía de La Pampa, en este caso General Pico. Me encantaría saber, blanquear eso. No hay que olvidarse que estas personas cobran hoy más de 6 millones de pesos y están en un lugar 5 estrellas, que es tanto la Cámara de Diputados Senadores, que es el lugar donde están los concejales, porque lo conozco, porque he ido. Me encantaría que la ciudadanía vaya a visitar el Consejo Liberante. Me encantaría, porque sí tienen un lindo protocolo para entrar. Quien no y quien sí. Porque eso no lo utilizan para hacer un bien. En este caso nos referimos específicamente a la niñez. ¿Por qué hacen los eventos que hacen fundados en la alegría de la sociedad? Que estoy de acuerdo, pero también nos tenemos que abocar, vuelvo a repetir, en lo que pasa con los niños. ¿Por qué todo se hace sentado de un sillón cuando tenés un juez, una fiscala, un abogado, tienen varios dependientes donde son secretarios, donde son
asistentes sociales y psicólogos, que son los que focalizan en la situación de un niño, no se mueven de sus lugares. Porque vuelvo a lo mismo, no es tu hijo, no es tu sobrino, no es el hijo de tu amigo y no es tu nieto. Volvemos a ser un número. Entonces pregunto, ¿está bien todo lo que pasa? ¿Está bien toda la corrupción que hay dentro del sistema de tribunales? En este caso, con mi caso, dos casos paralelos que tengo hoy en mi vida, que el de mi hijo, hoy que hace 3 años que no lo puedo ver, por pensar diferente al sistema político, como ellos obran, como actúan, como piensan, que no puedo pensar diferente, porque no soy abogado, porque no soy juez, porque no soy fiscal, no tengo derecho a concentrarme en un sentido común, como yo me crié, y decir que mi hijo hoy está usando como escudo. En consiguiente, siendo consciente y responsable hago a la progenitora de Francisco, ¿no? En esto, porque tenés que necesitar para hacer lo que haces el consentimiento de su progenitora. Está bien que esté toda esta poca y grande corrupción. Pocos son los que participan, muy poquitos, pero pisan fuertísimo dentro del sistema. Está bien que ellos decidan cómo, cuándo, qué tenés que tener y qué no, porque según ellos se fijan en las leyes que para lo cual ellos estudiaron, pero cuando a ellos les conviene las usan, las aplican y cuando no, no. Y encima inventan una ley, que yo digo que es un invento, la ley a la cual a mí me hicieron para ir preso el otro día, que no existe en la ley argentina un protocolo de perímetro donde a 2 personas, 3 personas, le haces el perímetro con la dirección del mismo lugar, no existe eso. Pidió un fiscal de la situación. Entonces vos te pones a pensar, todas estas personas, políticos, todos estos profesionales, que vuelvo a repetir, son muy poquitos, pero que ensucia a la honorabilidad de todos aquellos abogados, jueces y fiscales buenos, que obviamente debe haber, que yo no conozco. ¿Y por qué dejan que la ciudadanía diga que son todos iguales? ¿Por qué nadie se defiende? ¿Por qué? Porque está el dicho, entre bomberos no nos pisamos la manguera, ese gran dicho que hay. ¿Por qué nadie cuestiona a este corrupto señor Paisani, que es dueño de tribunales? ¿Por qué este señor tiene el acceso a hacer todo lo que quiera hacer en el momento que él quiera, como hizo el viernes, estar encadenado, pegarme una piña, con el corrupto de su hijo, haciéndose el que me calmaba y me pegó con su rodilla en mi rodilla, riéndose de mí en el lugar? ¿Por qué un tipo tiene tanta impunidad, preguntémonos? Más allá de que se... Ponele que todavía no, porque voy a seguir luchando por mi propia casa. ¿Por qué este señor puede argumentar argumentos mentirosos dentro de un debate? Como si nada. ¿Por qué? Cuando saben todo ahí dentro quién es este señor. Está bien, vos me decís, y sí, yo no puedo hoy demostrar eso, porque este señor se me quedó con los papeles auténticos. Sí, tenés razón, la ley no permite que con una palabra vos argumenté algo que va por escrito, sí, lo entiendo. Pero este señor tampoco nunca argumentó ni por escrito ni por documento que la casa es de él. Y si fuese así, tampoco es de él, ya descubrimos que no es de él. ¿Y por qué este señor se presenta como siendo de él y hace lo que quiere acá, este corrupto Paisani de La Pampa? Y lo más grande, nefasta persona que hay. ¿Por qué nadie lo frena? ¿Qué hay? ¿Es lo que yo digo? ¿Tengo razón lo que yo digo? Preguntémonos, la ciudadanía. ¿Está bien que este señor esté avalado a hacer lo que quiere acá en La Pampa? Preguntémonos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Preguntémonos. Si hoy mi muerte hace que Pico acepte conciencia y salga a la calle, bienvenida mi muerte. Vuelvo a repetir, bienvenida mi muerte. Hoy y mañana quiero que la ciudad esté en la calle pacíficamente, pidiendo la destitución de todos estos, sean políticos, sean fiscales, jueces, abogados,
sean psicólogas, sean asistentes sociales, que renuncien a sus cargos. Si yo muero, y así yo no moriría, porque si se me está agravando mi enfermedad y yo soy consciente del riesgo de vida que hoy tengo, quiero que Pico, si mi enfermedad sirve para esto, para que se agrave, para que salgamos, yo no estoy diciendo que salgan, estoy llamando a la conciencia, estoy llamando al sentido común. ¿Quiénes somos? ¿Por qué nos dejamos mandar por tan poquitos, corruptos, sin alma, sin espíritu, sin corazón? Despiadado, la avaricia, el poder y la codicia hace que no vean el daño que hacen, no solo como ser humano a nosotros, materiales, etcétera, etcétera. ¿En qué momento estamos viviendo? Yo creo que es anarquía. Yo creo que no es un Estado democrático como todo político corrupto hace cuando hace un prólogo de su charla hacia la ciudadanía. Creo que esto es peor que la época militar porque yo la viví. Ellos dicen cuándo te morís, cuándo vivís, ellos dicen cómo comer, ellos dicen qué hacer y dónde trabajás y dejá de trabajar cuando pensás distinto al poder. ¿Y hasta cuándo vamos a estar así? ¿Cuánto Juan Carlos Siage tienen que morir para esto? ¿Cuánta gente deshabitada, impropósitamente avalado por el sistema corrupto, tiene que quedarse sin sus propiedades? Casas, campos, condominios, casas de alquileres, vehículos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos tenemos que pasar por esto? Pregunto nuevamente, ¿está bien? ¿Está bien que permitamos eso? ¿Está bien que yo hace 75 días vivo a la intemperie? Pregunto, ¿está bien? ¿Está bien que yo haya ido preso cuando un señor me pega atado con cadena, este corrupto paisano que se está robando el Pico, y nadie le hace nada? ¿Está bien? Pregunto, no es que me esté defendiendo ni haciéndome autovíctima de lo que a mí me está sucediendo, porque nunca usé mi problema personal ni el propio de mi hijo como victimizándome ante una situación gravísima. ¿Está bien que hoy estemos, en este caso yo, viviendo bajo una planta en una plaza a 20 metros del municipio? Pregunto, vuelvo a preguntar a la ciudadanía, tenemos que despertar, ¿está bien? Yo, este progreso de años donde por decirles algo, que se votó, no voté. ¿Saben por qué? Porque quiero que a partir de ahora un gobernador sea un médico, un intendente sea un plomero, un bombero sea un concejal y un fiscal, más allá que tenés que tener el diploma de médico de leyes, me encantaría que sea una enfermera que avale el tema de la niñez. ¿Saben por qué? Porque acá se habla mucho de héroes, que es algo que quiero llevar a colación. Y acá nunca más se habló de los héroes que tuvimos de en serio, como los héroes de Malvinas, aquellos que pelearon cuerpo a cuerpo con riesgo de vida, los que murieron en balas encima, con balas, no políticos, con balas. Si hay segundos héroes en Argentina, ¿sabes quiénes son? Los médicos. ¿Saben quiénes son? Las enfermeras. ¿Saben quiénes son? Los porteros de cada hospital, de cada clínica de la Argentina. ¿Saben quiénes son? Aquellas empresas privadas o del Estado que barrían cada cama, que limpiaban cada enfermo del COVID. Para mí esos son héroes. ¿Por qué seguimos adorando a los políticos cuando sabemos que son 99% viven en la mentalidad de la corrupción, en la mentalidad del poder y la avaricia, de engrosar sus cuentas económicas, de llenarse cada vez de más mansiones y campos? ¿Por qué permitimos eso? Nosotros tenemos el poder, nosotros lo tenemos, nosotros decidimos quién es quién, Basta de esta democracia mentirosa, basta, es anarquía lo que hay hoy, porque no podés pensar, no podés accionar. Vuelvo a repetir, hoy termino yo en la calle por defender a mi hijo públicamente, por visualizar lo que le está pasando a mi hijo, por visualizar a todos aquellos profesionales que actuaron en función de que hoy mi hijo viva bajo un secuestro hace 3 años. Determinamos que yo quedé
desajenado de mi propia casa, con la conducción principal de este corrupto doctor, que es un deshonor para aquellos doctores honestos que defienden en serio a la persona, Paisani Norberto Ángel y su corrupto hijo. Entonces, evaluemos lo que está pasando. No lo hagan por mí, háganlo por ustedes. Hoy yo soy yo. Van a ser ustedes. Miren para los costados. No nos hagamos los boludos. Miremos para el costado. No me defiendan a mí. No me defiendan a mí. Igual doy muchas gracias a todos los ciudadanos de La Pampa y de la Argentina, hoy gracias a Dios, que apoyan la causa mía. Pero defiéndanse. No se callen. Salgan a la calle. Defendámonos entre nosotros. Acá hay algo muy claro que lo pensamos todos. El pobre no tiene abogado, no tiene juez ni tiene fiscal, porque a nosotros hay algo que nos visualiza mucho, es la condición de vida que tenemos visualizada. Somos prejuzgados muchas veces por nuestra forma de vestir, por nuestra forma de hablar, por nuestra cultura de colegio que nunca tuvimos, por nuestra cultura de dónde trabajamos y por qué trabajamos como trabajamos, y el cómo accionamos en nuestra vida. Por eso muchas veces somos relegados a no tener los mismos derechos que aquellos que tienen poder y plata. No solamente por nuestros hijos, sino por cualquier connotación que tengamos hoy, que requiramos de un profesional, abogado, que para eso se reciben. Por eso digo que para mí, 99% de los abogados, General Pico, hoy tienen un dolor a una deshonra por este tipo. Tienen una mal insatisfacción de tener un profesional que camina por los pasillos propios de tener vergüenza ajena de que hoy la ciudadanía de Pico diga lo que digo yo de los políticos, 99% son corruptos. Lo que sí no estoy de acuerdo, que el sistema penal civil y legal de familia o el penal de los adultos sea el 99%. Creo que es un porcentaje muy pequeño, sí pisa fuertísimo, y eso hace que muchos colegas no puedan clarificar, no puedan enfrentar a esta corrupción que hay hoy. Por eso no nos callemos. Vuelvo a repetir, si mi muerte hace que estos corruptos tengan que salir de sus asientos, de sus cuevas, de sus confores, de la situación de donde viven, de los lugares, que se olvidan de nosotros, y mi muerte hace hoy que sea para bien, vuelvo a repetir, venga bienvenida mi muerte. No importa si muero por mi enfermedad o alguien ocasiona mi propia muerte acá donde estoy. Hago responsable a todos los que nombré, sector políticos, sectores del Estado penal civil, a todos aquellos profesionales que actúan. Es la cosa que no se puede creer, que tengo 4 causas penales civiles, sin haber robado, sin haber matado, sin haber violado, sin haber tenido ninguna consecuencia que esté comprobada, solamente prejuzgada por ser quien soy y por pensar diferente. No hice nada a nadie. Trabajo de los 8 años, de los 9 que empecé repartiendo mondongo, tengo 61, estamos hablando de 53 años trabajando, viviendo en la calle. Al contrario, hice muy poquitas pequeñas cosas para muy poquitas personas. Lo hice de corazón, como hoy esas personas me responden a mí, con ese corazón, con ese espíritu, con el alma. Por eso quiero como cerrar esta charla con el amigo, de que reflexionemos, que digamos, nos preguntemos todos si esto está bien que tenga que pasar. Si esto está bien. Y preguntemos, no como yo me pregunto, ¿esto es a propósito? ¿Todo lo que me está pasando? Me quiero morir que es a propósito, No me quiero morir que hay incapacidad de los profesionales y políticos, No me quiero morir que no están aptos para que cada uno ocupe su puesto. Porque si esas dos cosas últimas es cierto, dependemos de nosotros mismos. Dependemos de nosotros mismos. Estamos en una crisis muy profunda. No me voy a referir a lo económico porque no es parte mía, más allá que yo vivo debajo de la indigencia
porque estos corruptos políticos y profesionales, cuando empecé con esto, me desalojaron de toda asistencia del Estado y provincial, económica, tarjetas alimentarias y las tarjetas, o sea, las bolsas alimentarias que a mí me llegaban por mi incapacidad. Entonces ponemos a pensar, ¿por qué me desligaron de todo eso? ¿Porque pienso diferente? ¿Que ahí está mal pensar diferente? Preguntémonos. Y entiendo a la gente la psicosis de miedo que vive, porque es cierto. ¿Quién está hablando? Ah, mirá, ¿Pero ¿y vos dónde trabaja? En tal lado. Vamos por él. Vamos por él. ¿Por qué? Porque lo está apoyando a Siaje. ¿Y viste lo que dice Siaje? ¿Y sabés el quilombo que se nos va a armar? Entonces, es cierto, los entiendo. Sí, los entiendo que tengan miedo. Sí, los entiendo porque todos tienen hijos, todos tenemos algo que defender. No tenemos el poder, no tenemos la avaricia, la codicia que tienen estos corruptos. No tenemos la forma de cómo, vuelvo a repetir ya lo que dije antes, de que alguien en seriamente comprometido, profesional o político, uno, que diga, voy a hacer para lo que me capacité, sea político o profesional, y voy a hacer lo correcto. Uno quiero que esté así, un fiscal que esté dentro de la coherencia, un asistente social que sea en la coherencia de su profesionalismo, un psicólogo, un psiquiatra, un político, no importa el poder y en qué lugar está sentado y de qué bandera representa. Uno de cada uno quiero acá, uno de cada uno. Y que diga, vamos a investigar profundamente las dos cosas, la causa de mi propio hijo y la causa de este corrupto Paisani que camina como si fuese el presidente. Analicen ustedes cuál presidente más les gusta, hacemos de cuenta que este señor se transforma en eso, con esa libertad, con esa impunidad, con esa capacidad que tiene para envolver una situación a lo que nosotros hoy padecemos y tratamos de encontrar una solución mediante un profesional de estos que hay. Y termina siendo, en vez de focalizarte tu problema, ese problema, esa persona termina agravando el problema, porque esa persona termina siendo de tu propio enemigo al que vos le pediste ayuda. Así que todo lo que hablé, preguntémonos si esto está bien. ¿Tenemos que seguir así? ¿Nos tenemos que callar? ¿Tenemos que quedarnos cada cual en su lugar y hacernos los que miramos para otro lado? Vuelvo a repetir, no quiero que me defiendan a mí, defiéndanse en ustedes. Defiéndanse en ustedes. Y repito, si mi muerte sirve para que Pico salga a la calle, bienvenida a mi muerte. Bienvenida a mi muerte. No importa cómo se produzca. Si por mi enfermedad, por mi agravamiento que hoy tengo, o porque la produzcan a mi muerte. Pero si eso hay que hacer, que Dios los decida, y yo estoy en esa decisión, que Dios es el que hoy va a resolver esto, que no lo tendría que hacer Dios, lo tendría que hacer todos aquellos argumentos contra Dios que somos nosotros como seres humanos. Para eso estamos, para eso Dios hizo esto, el mundo con diferencias, con falencias, con diferencias de colores, de idioma, con diversidad. Pero es para que seamos algo importante, que vivamos la vida como la tenemos que vivir, no como la estamos agravando cada vez más. Es entre nosotros. Y Dios creo que no hizo esto para que yo y muchos ciudadanos como yo, peores, iguales o menores, estemos padeciendo lo que padecen. Por favor, empecemos a apostar a la coherencia, a la sinceridad, a ser cristalinos en lo que hacemos, cada uno en su función. Basta de apropiarse de lo que no es de ustedes. Basta de no dar la cara por aquellos que apostamos para que ustedes cumplan un rol hoy, tanto político y tanto profesionales. Hay algo que se ha perpetrado mucho de hace 20 años hasta ahora. Acá hay un poder que es primero en la Argentina. ¿Saben cuál es? Primer político. Es lo peor que nos podía pasar. Vos me decís, ¿vino la democracia? Y yo te digo que es una palabra muy especial, que hay que pensarla, que hay que concientizarse
cómo plasmarla, y eso es lo que hoy menos se hace. No estamos en una democracia. Usan como pantalla eso. Estamos en una dictadura, ¿no?, que estamos viviendo. Porque que seas perseguido y que te obliguen a no hablar, que te obliguen porque tu trabajo, por donde trabajás, quién sos, dónde vivís, qué comés, cómo te vestís, no es una democracia. Es una mentira todo esto. En serio, defendamos la democracia. Si queremos una democracia en serio, defendámosla. Para eso la tenemos. Y si no, que entren los militares otra vez. Yo viví la época militar. Es una sugerencia que hago, ¿eh? Para mí ese es el paso. Y si no, vuelvo a repetir lo que dije antes. Vamos a poner gente, entre comillas, que yo le llamo ciudadanos normales, me parece, que somos todos normales, 99%. Los que no son anormales son estos corruptos, todos. Poneme un bombero, poneme una enfermera, poneme un médico, poneme un arquitecto, poneme un abogado, poneme un letrado, poneme un albañil, un plomero, de distintas diversidades laborales, de media hacia abajo. ¿Y por qué no podemos ser concejal? ¿Por qué no podemos ser intendentes? ¿Por qué? ¿Porque hay que saber robar? ¿Porque hay que saber cómo conducir una manada? ¿Por qué saber dónde, cuándo y a quién tenemos que decirle sí y no? Esto así vos, esto así no. ¿Por qué obligamos a gente a quién tiene que votar y a quién no? ¿Y por qué? ¿Por qué obligamos? ¿Por qué no hacemos algo espontáneo, que me sigan a mí por lo que soy, no por lo que represento, por lo que soy, por mi idea, y después plasmarla en lo que hacemos? Voy a terminar con esta reflexión, como inicié, cuando empecé. Está bien que todo esto pase, está bien que sigamos mirando para el costado, que la corrupción siga avanzando en el sistema político, en el sistema profesional, en este caso de tribunales y todos aquellos que componen, no digo, vuelvo a repetir, todo esa minoría tan chiquita que tan poderosa ahí adentro. ¿Está bien? ¿O está bien porque a mí no me pasa? Preguntémonos, ¿está bien porque a mí no me pasa? Pensémoslo, analicemos. Los ciudadanos de Pico, si tenemos que seguir viviendo así, analicémoslo. Y bueno, ustedes me dicen, hoy, ¿quiénes representan ser héroes? Lo que dije hoy, para mí, todos aquellos que combatieron en Malvinas cuerpo a cuerpo y trajeron un corte, una bala en algún lugar. No desprestigio a los demás, pero para mí ser héroe es combatir en serio. Esto es un combate hoy, una guerra que tengo. Yo no me considero héroe para nada, estoy defendiendo una situación privada y la otra no es privada porque el Estado compete en esto, que mi propio hijo, el rehén de esta situación, por haber visualizado a los corruptos que me secuestraron a mi hijo, porque fue todo infundado, basado en mentiras, aquellos poderosos que ya nombré. Entonces analicemos. Héroe, para mí, lo que ya nombré. Enfermeras del hospital, de las clínicas, de toda la Argentina, y especialmente a las de mi pueblo, que salvaron millones de vidas, y hasta ahora yo no he visto un tributo a ninguna. Hoy enfermeras que se están por jubilar, que dejaron la vida, que están enfermas, no he visto tributo, que se lo merecen. Sea una medalla, sea una cena, regalarle una ropa todos los años, cada vez que de alguna manera se representa cuando este virus invadió el mundo. Me parece que estaría lindo de gastar tantos millones en eventos deportivos, en traer cantantes profesionales para que nosotros, ciudadanos, tengamos una posibilidad de que el Estado nos regale ver a un cantante, que no está mal, pero lo que sí está mal, ¿de dónde sacamos el dinero? Bueno, esa inversión también me gustaría para que la hagan para todos los héroes del COVID. Desde el médico más alto, director de clínica hospital, hasta aquel que limpió el piso, que murió limpiando un piso, enfermera que murió asistiendo a un enfermo, médico que murió asistiendo a un enfermo, director de un hospital que murió, director o de clínica o de cualquier sector de sanidad. Esos son los héroes, ¿eh? Esos son los héroes, chicos, ¿eh? Y hasta ahora no escuché a nadie hablar de los héroes, a ustedes políticos les digo, ¿eh? Son héroes. Hablen de ellos todos los días. Gracias a ellos ustedes hoy están en el poder.
porque ustedes se autodominan yo. Ese adjetivo del yo no sirve para ustedes, porque eso saben lo que los pone en evidencia del poder. Yo arreglé esta plaza, yo arreglé el mosaico, yo hice una escuela, yo hice un bombero, yo arreglé el asfalto, yo hago una autopista, una autovía, yo arreglé la casa de gobierno. No, ustedes tienen que decir, cada vez que digan eso, digan, gracias a la ciudadanía de Pico, La Pampa, Argentina, que con su impuesto puedo demandar a aquellos que están en ese lugar para que hagan una vereda, un hospital, bombero, pista, ruta, calle, edificio, casa. Gracias al ciudadano primero y después yo, último. Chicos, ¿querés ser presidente, gobernador, senador, provincial o nacional, provincial, concejal? Donen el 30% de su sueldo, todos, a la niñez. Si ustedes dicen que no hay plata, donenlo. Demuestren que quieren participar en la carencia que vive la niñez y en la falencia profesional humanística que padece la niñez. Voy a terminar con lo que varias veces dije acá a mi amigo. Si mi muerte hace que la ciudadanía se muera, bienvenida a mi muerte. Dejo en mano a mi muerte al corrupto Paisani y su hijo y a aquellos que colaboran en el oscuro accionar que tiene hoy el sistema de acá de tribunales, que son poquititos, vuelvo a repetir. Hay mucha gente honorable, mucha gente seria que va por lo correcto. Y hago responsable a casi todo el sistema político que hoy está de turno y aquellos que están en contra del hoy estado de turno político, también los hago responsable porque son tan corruptos como los que están. Y vuelvo a repetir, un 1%, un 1%, más o menos puedo decir que casi van por lo correcto. Un 1%. Cada cual se ponga el poncho que quiera. Gracias a toda la ciudad de Pico y ahora a toda la Argentina y parte del mundo por el apoyo que tengo incondicional de estas dos falencias que tengo, por mi propia casa y por mi propio hijo. Así que le agradezco a todos y mayormente, ¿a quién agradezco? A todos aquellos laburantes que se rompen el alma todos los días, que muchos se han dejado de comer por darme comida a mí. A todos, niños desde 4 años hasta los años que quieran, gente adulta, gente que está enferma, que viene acá y donde he estado en mi casa a traerme una masita, un pan, algo caliente. Abrazo enorme, abrazo. De por vida muy agradecido voy a estar si por ahí no puedo estar más. Ya dije el porqué. Que la muerte, si hoy sirve mi muerte, que sea para algo que sirva, que quede para toda la vida. Que no nos dejemos, que nos pongan de prisioneros, ningún estado político, porque esto no es democracia. Gracias a todos. Gracias, amigo.